Como le decía, hay dos instancias, un examen para dar aprendizaje lingüística, el examen escrito y el examen oral. El examen escrito consiste en el desarrollo, usualmente son los mismos 6-7 puntos, que tienen que ver con el texto. No sé si usted alguna vez ya está más o menos al tanto de los puntos. O sea, le van a dar un texto determinado, puede ser una noticia periodística, puede ser un testimonio, puede ser una carta, una entrevista, un fediver. Le van a pedir que lo analicen, ¿sí? Que hagan un análisis lingüístico de ese texto, ¿sí? Este análisis usualmente consiste en el primer punto, le van a pedir le llama la comunicación. Más o menos el conoce el esquema de la comunicación de Jacobson. ¿Oui o no? Oui. Bien. Emisor, emitter, receptor. El esquema de la comunicación le van a pedir la situación de enunciación. Ese es de Emil Van Venice. La teoría de la situación de enunciación definitivamente viene acompañado de otra teoría que es la modalización. Y hay tres tipos de modalización. La modalización d'énoncé, denunciación y de mensaje. Después de pedirle la modalización, le pueden pedir, por ejemplo, la progresión temática dominante. Hasta acá en estos 4 puntos, ¿qué es lo que sí conoce y qué es lo que no conoce? La de Jacobson conozco, tengo dudas de la de Venice, porque tiene también lo mismo, tiene Jacobson también tiene. Claro, son muy similares. Y me confundo, ahí fue donde tuve una mezcla que no pude, me quedé hay un suspenso en esta consigna. Ajá. No me acuerdo muy bien de la parte. Modalización. ¿Cuál era la modalización? La modalización son ciertas palabras. Hay de 3 tipos, ¿no? Pero, por ejemplo, la modalización de enuncié son ciertas palabras que van a indicar cuál es el sentimiento que tiene el autor en relación a lo que habla. Por ejemplo, la modalización apreciativa, como decir palabras horrible, hermoso. Si yo, por ejemplo, puedo hablar de un accidente y puedo decir que el accidente fue terrible, puedo decir que fue leve, puedo decir que fue un accidente descuidado, ¿sí? Entonces, esa serie de palabras van a indicar cuál es mi punto de vista en relación al objeto con el que hablo. Esa es la modalización. Hay diferentes tipos, diferentes maneras, pero todas van a expresar la subjetividad de la persona que habla. Modalización. Progresión temática. No me acuerdo. Bien. Después entramos con la cohesión. Ahí tiene varios, puede ser que encuentre acá el jam lexical, la sustitución, la referencia, que por ahí es más difícil. Eso lo conocemos de la escuela primaria. Sí. Simplemente que están en el idioma. Sí, tal cual, solamente que hay que verlo y hay que explicarlo en francés.
¿vale? Que ahí ya se pone un poco más difícil la situación. Ahí se complica. Bueno. Después de la cohesión tenemos la polifonía, por ejemplo. Ahí en la polifonía, por ejemplo, va a entrar el cours direct, el discours en direct, le paratexte, la hipertextualité, l'intertexte, intertextualité, diferentes líneas. La typologie textuelle. La typologie textuelle. Sujet, un texte narratif, expositif, informatif. Bueno, no es tan complicado. Y estoy pensando si me falta algo más. Nos pidió dentro de aquí Se corta, madame, se entrecorta su palabra, no se la puede entender muy bien. Podría... La situación de enunciación de Jacobson. La situación de enunciación, no, el esquema de la comunicación de Jacobson. Claro, es la situación de enunciación de Emile Benveniste. Nos pidió de Benveniste y de Jacobson que mostremos las diferencias. No, yo lo que cada uno tiene fecha, año, y el otro no, creo que es así. Claro. La situación de enunciación de Benveniste tiene en cuenta el contexto, dónde se dijo y en qué momento. Que son elementos que Jacobson no tiene. Porque el esquema de la comunicación de Jacobson sí tiene referente, código y canal, que eso no tiene Benveniste. Lo que sí tienen igual es eso, es que hay alguien que habla, que va a producir un mensaje o un enunciado que va a estar dirigido a alguien más. Esa es la parte que tienen de igual, ese circuito. Después cada uno tiene elementos diferentes. Sí. Esa diferencia me tengo que reforzar. Y después de rendir esta grilla escrita, según cuál sea su desarrollo, usted puede pasar al oral o no. Puede aprobar directamente o puede pasar al oral. En caso de que pase al oral, le van a hacer preguntas sobre las diferentes teorías. Ahí seguramente va a entrar evolución del lenguaje, socio, que es la lingüística. El padre de la lingüista, ¿quién es? ¿Por qué? Sí, ahí van a entrar, por ejemplo, la familia de Lange, ese tipo de cosas. Pero va a depender de cómo usted dé el oral. O sea, lo primero que tiene que hacer es enfocarse en estos puntos. Y estos puntos, usted los tiene que practicar. ¿Sí? O sea, a medida que nosotros vayamos desarrollando, nosotros vamos a hacer el análisis de un texto o dos. Sí. Y usted lo que tiene que hacer es también aplicar estos análisis en algún otro texto. Si quiere yo se lo envío, no hay problema, lo hacemos juntas o lo busca usted, o quizás usted ya tiene algún texto, y lo va practicando por aparte. ¿Por qué le digo, le recomiendo mucho esta de la práctica? Porque ahora lo vamos a desarrollar y no es tan difícil, no es muy difícil en realidad. Pero sí es necesario una práctica para que lo haga en el tiempo que le piden a usted en el examen. Sí. Es sencillo, pero es mucho. Sí, sí. Entonces se necesita velocidad. Porque nos dio un parcial, ni en 8 horas lo terminamos. Claro. No terminamos, nadie lo terminó. Eso sí, esto es algo que uno tiene que entrar casi automáticamente y ponerse a redactar. Para eso es necesario haberlo practicado. Haber hecho por lo menos
tener por lo menos 6, 7 textos que haya uno ya analizado. Que sea lo que va a ver conmigo, también un texto que desarrolle usted por aparte, pero sí o sí es necesario una práctica. Sí, sí. Y eso aún voy a aclarar. ¿Sí? A ver, de un segundo. Ahora, la lingüística es una ciencia. ¿Sí? O sea, ¿qué es una ciencia? Quiere decir que es un grupo de personas que se llaman científicos, que se van a dedicar a estudiar algo, pero lo van a hacer este estudio desde el punto de vista científico, o sea, teniendo en cuenta el método científico, ¿sí? Siguiendo la observación, las hipótesis, refutar, publicar su resultado a la comunidad científica y que el resto de los científicos diga si está bien, si está mal. ¿Sí? Eso es una ciencia. La lingüística es una ciencia que se caracteriza porque estudia el lenguaje humano. Y estudia el lenguaje humano desde un punto de vista científico. ¿Eso qué quiere decir? De forma objetiva, sin decir si está bien o está mal, sino solamente describirlo. Eso es ya con Ferdinand de Saussure, que se vuelve descriptiva, que no es prescriptiva. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco. Esta ciencia del lenguaje, en realidad, desde hace mucho, mucho tiempo el hombre se pregunta y se cuestiona sobre el idioma, sobre la lengua, por qué hablan, cómo se forma, cuál ha sido su origen, ¿sí? Empezando por griegos, Platón, Aristóteles, que empezaron a decir, bueno, che, pero el hombre habla, ¿sí? Y le pone nombre a las cosas, ¿sí? Esos nombres que le pone el hombre, ¿es natural o es arbitrario? ¿Es natural? Esto se llama celular porque la naturaleza del celular es celular, o eso se llama así porque yo, hombre, decido. ¿Sí? Diferentes cuestiones, diferentes motivos para estudiar el idioma, diferentes puntos de vista. ¿Qué me interesa a mí estudiar? ¿Sí? Del lenguaje. Yo puedo estudiar esto, si es natural o no es natural, puedo estudiar la evolución de una palabra, puedo agarrar, por ejemplo, usted conoce la palabra enfant, en francés niño. Bueno, enfant, en la Moyen Âge, en la Edad Media, hacía referencia a una persona que no tenía ni piernas ni pies, ni brazos ni piernas. Y va evolucionando hasta el día de hoy que lo utilizamos en enfant, en los niños. Yo podría estudiar eso también. Podría estudiar toda la historia, toda la evolución de una palabra. ¿Qué hizo Ferdinand de Saussure? ¿Qué estudia él? ¿Qué decide estudiar él del lenguaje? Él decide buscar la esencia del lenguaje. Él decide estudiar cómo funciona una lengua. ¿Cuáles son sus elementos básicos? Y en eso él se va a diferenciar a todo lo anterior. Y va a fundar un tipo de lingüística que se llama lingüística general. Esta lingüística general, él va a establecer las bases en su curso de lingüística general que va a dar en la universidad, en l'Université de Genève, donde él va a ser profesor. Sí. Eso es más o menos a modo de introducción. Ahora sí vamos ya con el PowerPoint. Vamos a ver un poquito más todo lo que dije, pero más en detalle. Okay. La lingüística, bueno, ahí no se ve, pero acá arriba dice lingüística. No sé si lo está pudiendo ver bien, pero ahí sepa que dice lingüística. Okay. No sé por qué está así el color. La lingüística, c'est l'étude scientifique. Scientifique quiere decir objetivo, descriptivo, explicativo. ¿Sí? Objetivo, porque no va a poner la subjetividad de la persona.
se va a detener a describir lo que se ve, lo que se observa de la lengua. Descriptivo desde el punto de vista que va a describir cómo funciona la lengua. Y explicativo porque va a explicar justamente ese funcionamiento. Entonces, el estudio objetivo, descriptivo y explicativo ¿de qué? Del langage humain. De la estructura del langage humain. O sea, visto el lenguaje humano como una estructura entera que tiene diferentes partes, esas diferentes partes se refieren a una estructura entera. Ahora, le langage humain, c'est une activité humaine, en réalité c'est le produit d'une activité humaine. La finalité c'est communiquer. Et en même temps va se diviser en langue et en parole. Le langage humain se divise en langue et en parole. Pero de la langue y la parole va a dejar de lado la parole y va a estudiar específicamente la lengua. El sistema lingüístico va a estudiar la lengua que pertenece a una comunidad lingüística determinada. Lengua española, lengua francesa, lengua inglesa, lengua latina, lengua quechua, lengua guaraní, no importa qué lengua. Pero va a estudiar cómo funciona esa lengua. ¿Sabes? Bien. Bueno, esto es un poco lo que vimos, o sea, es objetivo, va a estudiar el comportamiento lingüístico, va a estudiar lo que caracteriza. Y voy a leer todo. La lingüística como descripción del langue. Se apoya sobre la observación objetiva du comportement linguistique du sujet parlant. O sea, va a observar de manera objetiva el comportamiento lingüístico, cómo utilizan la lengua. El décrit ce qui caractérise la langue. Y va a tener como ideal métodos científicos de la naturaleza. ¿Sí? Porque en esta época está muy en boga todo lo que es las ciencias naturales. Y él considera el langue como un sistema de signes lingüística. ¿Sí? Cuando hablamos de sistema, miren, es interesante esta noción de sistema. Vamos a tener acá un elemento, otro elemento, otro elemento, otro elemento. Todos aislados, cada uno haciendo su mismo. ¿Sí? No es un sistema eso. Esos son elementos, cuentan juntos, pero no es un sistema. Lo que caracteriza un sistema es que haya una unión entre estos elementos, que haya una relación. Entonces esto se empieza a relacionar con esto, se relaciona con esto, esto, y esto acá. Usted imagínese sistema digestivo, respiratorio, sistema circulatorio, son los sistemas que más conozco yo, porque en realidad la gente que sabe de informática, bueno, hay sistemas informáticos, sistemas sociales, los que saben de, no sé, que saben de física, de química. Hay toda una serie de sistemas, pero ¿cuál es la característica del sistema? Que estos elementos que antes estaban aislados empiezan a relacionarse unos con otros. ¿Y qué pasa? Cada uno de estos elementos que yo acabo de marcar son un signo lingüístico. Un signo lingüístico. Según Ferdinand de Saussure, una característica que tienen todas las lenguas es que están compuestas por signos. Signos que van a relacionarse entre ellos con un sistema de oposición. Ahora vamos a ir con esta idea del sistema de oposición.
Usted piensa en el sistema digestivo, vamos con el sistema digestivo. Sí. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene una buena dentadura? Muy se alimenta mal. Sí. Mastica mal. Sí. El bolo alimenticio pasa grandote. Sí. Y eso va a afectar como pase por Todo acá, es correcto. Ajá. el tiempo de digestión. Y Sí. eventualmente puede llevar a dañar alguna otra parte del sistema. Eso es una característica del sistema. ¿Sí? Si un elemento del sistema, por ejemplo este, tiene un problema, ese problema se va a transmitir a los otros elementos del sistema. Un cambio en cualquiera de los elementos del sistema va a producir un cambio en todo el sistema. Esa es la diferencia entre cosas que están aisladas y cosas que forman parte del sistema. Bueno, Ferdinand de Saussure va a decir que la lengua es un sistema, y es un sistema que está compuesto por signos lingüísticos. ¿Sabá? Sabá. Quedó re bonito mi sistema lingüístico ahí, ¿no? Me gustó. Sí, a ver, bien, adorable. Bueno, borro el sistema. ¿Y por qué dice que es de oposición? Bueno, acá no dice, pero es un sistema de oposición. ¿Por qué? Porque mire, si yo tengo acá esta palabra, vamos a poner mer, y vamos a poner ver. El acento, porque me falta acá el acento. Madre, hay una sola. La mamá de la mamá. Oui. Se la mezcla, la mamá. Padre, hay muy buenos padres. Y hay padres que no están. No importa. Lo que tiene esta palabra, mer, va a tener y per, van a tener de igual la E, la R, la E. Eso tienen de igual. Lo que tienen de diferente es la M y la P. Entonces, lo que va a interesar en este sistema lingüístico no es lo que tiene de igual las palabras, los signos lingüísticos, sino es qué es lo que lo diferencia y le da diferentes sentidos. ¿Sí? En este caso, el cambio del fonema M al fonema P va a generar una diferencia en el concepto y en el sentido de la palabra. ¿Sabá? Sí, sabá. Esto se habla de un sistema de oposiciones, un sistema de signos lingüísticos que se van a definir por oposición entre unos y otros. ¿Sabá? Sabá. Très bien, c'est génial. Alors, on continue. Bueno, acá hay un poco, vamos a ver un poco la historia, la evolución, ¿sí? Que eso también lo vieron ustedes en clase. Sí. Vamos breve con la evolución, porque como le dije, primero hay que enfocarnos en el esquema. Bueno, el primer análisis, bueno, ¿qué pasaba? Antes se creía que, a ver, vienen los latinos y van a conocer a los griegos y van a apropiarse de casi todos los conocimientos de los griegos. Y se va a establecer como lengua oficial, como lengua importante. Entonces, los principios de la lingüística lo que hacen es estudiar justamente el latín. Latín, griego, y los estudian como diciendo, estas son las lenguas de las que se originan todas las lenguas del mundo, son las lenguas madre. O sea que lo primero que estudia la lingüística, una de las primeras cosas que estudia la lingüística, es buscar la lengua madre de todas las lenguas. Bueno, después ya empiezan con el estudio del sánscrito. Aristóteles con las reflexiones sobre la lengua. Platón también va a hacer reflexiones. Por ejemplo, ellos van a hablar mucho del sentido, que era lo que yo le decía. Está esto, este objeto tiene este nombre. ¿Ese nombre era natural
o ese nombre está impuesto. Ya sea piedra, roca, pierre, ¿sí? Ya sea flor, fleur, sisa, flower, ¿sí? Cualquier nombre en la lengua que se ponga, bueno, ¿es natural o es arbitrario? Eso se planteaba de Aristóteles y Platón. Uh-huh. Más adelante ya va a llegar la grammaire de Port-Royal, que la tenemos ya acá. Estamos hablando ya del siglo XVII. O sea, toda la Edad Media, todo el Moyen Âge, ¿sí? El estudio va a ser sobre la gramática. ¿Vio? Si yo le digo, por ejemplo, ¿qué tipo de palabras hay? Piensa en los tipos de palabras. Sustantivos, ¿qué otras palabras hay? Adjetivos. Bien. Sustantivos calificativos. Claro, entra después la clasificación. Sí. Después, ¿qué acompaña el sustantivo? El al artículo. Muy bien, artículo. Después tenemos unas palabras que no varían. Son los adjetivos. No, los adjetivos sí varían. Te puedo decir bonito, bonita. Los adverbios. Bien, ¿No? los adverbios, los verbos. Los adverbios de Uno tiempo. sabe que si yo digo yo como, el verbo tiene que estar conjugado según la persona. Sí. De todo eso se ocupa la Edad Media. Decide estudiar el lenguaje, pero ¿qué parte del lenguaje van a estudiar las reglas? Las reglas para utilizar bien el lenguaje. Y se sostenía incluso que aquella persona que pudiera manejar muy hábilmente el lenguaje era más inteligente, por ejemplo. O sea, en la escuela, actualmente, cuando se enseña sintaxis, se está enseñando exactamente lo mismo que en la Edad Media. Miren, ¿no? Los años que pasan y siguen enseñando lo mismo. Bueno, la grammaire de Port-Royal del siglo XVII más o menos sigue esa idea, ¿sí? De cuáles son las reglas del buen hablar. Siglo XVIII, siglo XIX, ya encontramos la lingüística historique o la lingüística comparativa. Y en el siglo XX encontramos la lingüística synchronique o la lingüística general, que es la de Ferdinand de Saussure, la lingüística moderna. Uh-huh. Ferdinand de Saussure venía de la lingüística histórica y él se pasa después, ahora vamos a ver por qué cambia Ferdinand de Saussure. Por ejemplo, a ver, che. Vamos. Déjeme buscar, voy a buscar otro PowerPoint que tengo acá. ¿Hasta ahora alguna duda? No, me estoy recordando, me está haciendo recordar todo lo del año pasado. Claro, sí, de a poco se va viendo. Sí. Tenía que haber repasado. Está bien. Eso es lo que está justamente haciendo. A ver si está acá. Sí, acá está. Acá tenemos grammaire de Port-Royal, lingüística histórica y comparativa y la lingüística sincrónica. La grammaire de Port-Royal, que está en el siglo XVII. ¿Sí? Vamos a ver esa ahora, la grammaire de Port-Royal. En el siglo XVII tenemos a Luis, Le Roi Soleil. ¿Sí? Luis XIV. Se caracteriza porque es una monarquía absoluta, completamente autoritaria.
nada fuera del rey. En realidad es nada fuera del Estado, está con Richelieu, nada fuera del Estado y el Estado es el rey. Siglo XVII. ¿Se acuerdan que estábamos viendo el otro día la Cigale de la Fournie? Oui, oui. Es de esta época. Ah. ¿Se acuerdan que yo le contaba que Jean de La Fontaine escribe esta fábula justamente porque no podía hablar mal de la sociedad, porque si no el rey, que era Luis XIV, lo iba a castigar? Es la monarquía absoluta, por eso es muy autoritaria. Por eso es necesario que hacer ese tipo de fábulas. Louis XIV, c'est le roi Soleil, a su imposer un pouvoir politique et une certaine idée de société. Tenía esta idea del orden, de lo riguroso, de lo disciplinado, esta idea de sociedad así bien rigurosa. Entonces, bajo este gobierno, sous la monarchie absolue, dans le XVIIe siècle, on trouve la grammaire de Port-Royal, qui a une logique de jugement. Juzgaba, c'est bien, c'est mal, c'est parfait, c'est imparfait, ¿sí? O sea, agarraba lo que podía decir cualquier persona y decía si estaba bien redactado o estaba mal redactado, o si no había utilizado correctamente, si tenía que utilizar de otra forma el lenguaje. Y eso es una lógica del juzgamiento. ¿Sí? Diferente es que yo viene una amiga con un vestido nuevo y yo la miro y nada, y me doy cuenta que el vestido es rojo, que es largo, que es corto, no sé, que tiene apliques. Eso es describir nada más. Ahora, juzgar es que yo me ponga a decir que ese vestido rojo es demasiado corto, no podés salir así. Por ejemplo. ¿Sí? Esa es la lógica del juzgamiento. La grammaire de Port-Royal tiene esta logique de jugement. Tente de réglementer la langue française, quitter les néologismes. Les néologismes son las palabras que trata de quitar de la lengua francesa las palabras nuevas, el neologisme, le provincialisme, como se hablaba en el interior, les archaísmes, que son las palabras antiguas que se siguen usando. Quería sacar todo eso de la lengua francesa. ¿Por qué? Porque buscaba poner la lengua francesa al mismo nivel que la lengua latina, en la perfección. C'est la grammaire de Port-Royal. Alors, son intention, c'est de réglementer la langue française para volverla perfecta. La régularisation, la systématisation et découverte des lois pour atteindre la perfección del parler classique. Cuando habla de parler classique, está hablando de los griegos, del latín, ¿sí? Quería llegar a esa perfección. ¿Ça va? Ça va. Bien. Acá tenemos a la RAE, la Real Academia Española, que es otro tipo de organización que tiene esta finalidad. Esta es una foto nueva, de ellos actualmente. Que así como existe la RAE, la Real Academia Española, existe la Academia Francesa, que la crea Luis en este periodo. Y llegamos a la lingüística histórica y comparativa, ¿sí? Que está en el fin del XVIIIe siècle, début del XIXe siècle. ¿Cuál es su objeto? C'est l'établissement de la parenté génétique entre langues. ¿Qué sucede? En este periodo, en el auge de lo natural, de los seres vivos, de la vida en sí, se empieza a juzgar a la lengua como si fuera un ser vivo. Un ser vivo que nace, evoluciona, y que inclusive si no se adapta al contexto, se muere. Y así como los seres humanos, como los seres vivos, tienen sus lazos de parenté genétique, o sea, los lazos de familiaridad,
también se sostenía que la lengua tenía un origen en común. Entonces lo que hacen, por eso se llama comparativa, lo que hacen es empezar a comparar las lenguas. Por ejemplo, acá tenemos père, que es de francés, padre, que es en español, father, que es creo que alemán, father, que es inglés. Y los van comparando y van encontrando cuál es el origen común, y en este caso tiene un origen común en la lengua en Pita, que es indoeuropeo. Entonces, como que comparan las lenguas siempre en busca de un origen común, y las van a clasificar como lengua madre, lengua hermana, lengua tía, y las van a clasificar todos como una familia. Pero ¿qué pasa? En el siglo XVIII, acá está mala diapositiva, esto tendría que haber venido antes. Así que eso no. Veníamos de la Grammaire de Port-Royal, ¿sí? Pues va evoluyendo. En el siglo XVIII, siglo XVII, Grammaire de Port-Royal. Siglo XVIII, c'est la fin de la monarchie. Napoleón Bonaparte, la République, ¿sí? O sea, es un siglo de mucho cambio, viene después de la Revolución Francesa y todo eso. Entonces marca más que un changement sur le plan politique, idéologique et philosophique. Comienza la divise de liberté, égalité, fraternité, la République française, y aparece la grammaire comparée. La grammaire comparée va a ser la descripción de la langue y sistematización de tipos. O sea, va a hacer un listado de cuáles son las lenguas. Va a pasar la teoría de la evolución de Charles Darwin, que va a cambiar todo, porque a partir de la teoría de Charles Darwin, ¿sabe cuál es la teoría de Charles Darwin, no? Teoría de la evolución. De la evolución. Que dice que descendemos de los monos. Sí. Dice que se le reían a Darwin. Decían que él tenía cara de mono y por eso quería así le dicen. Entonces viene la teoría de la evolución de Charles Darwin, voilà, vous avez ici, esa es la teoría, y ahí van a hacer la lingüística histórica, donde ya no se va a estudiar la comparación de las lenguas, sino se va a estudiar una sola lengua, no importa cuál, ya no es el latín, no es el griego únicamente, ya no importa qué lengua, uno va a estudiar la evolución de esa sola lengua. La grammaire comparée va comparer plusieurs langues pour déterminer la parenté génétique. La linguistique historique va étudier seulement une langue et va étudier l'évolution d'une seule langue. No es que toda la lingüística histórica va a estudiar una sola lengua, pero cada vez que estudie una lengua la va a estudiar esa sola. ¿Se entiende? O sea, antes yo estudiaba varias lenguas, ahora estudio, no importa cuál lengua, pero solamente esa lengua, no, ni voy a mirar qué era otra lengua. Esa es la visión de la lingüística histórica. Ahí estaba Ferdinand de Saussure. Al final de la época de la lingüística histórica, Ferdinand de Saussure era un lingüista de esta época, de ese tipo. Y ahí sí viene lo que habíamos visto, la comparación, ver, padre, father. Brother. Y acá tenemos, por ejemplo, la lingüística historique, que va a estudiar el estudio de la evolución de una langue a través del tiempo. Porque estudia de acuerdo a los años, ¿no? ¿Estudia de acuerdo a los años? Sí, estudia la evolución. O sea, sí. Por ejemplo, con lo que yo le dije recién, que vimos la palabra enfant, que en la Edad Media tenía un significado, después en otro periodo tiene otro significado, el cual tiene actualmente.
Sí, porque A través justamente del tiempo. Charles La Darwin, palabra de tiempo, del tiempo. claro, Estudia a través del tiempo. Eso sería, ¿no? exactamente. Ah, Diacroní significa con tiempo. Crono con es tiempo. tiempo y Crom, esto. diacroní con tiempo. Oui. ¿Y qué pasa? Charles Darwin empezó a hablar de la evolución y todo el mundo empezó a hablar de la evolución. La lingüística empezó a hablar de la evolución. Empezó a hablar de la evolución de la lengua, de una lengua. Y ahí cambia el paradigma. Y ahí llega Monsieur Ferdinand de Saussure avec sa linguistique générale. Elle va faire la linguistique synchronique. Como habíamos visto que diachronique significa con tiempo, synchronique significa sin tiempo. Son objet, c'est l'étude de la langue, mais à un point donné de son histoire, en un momento dado. No me interesa toda la evolución. No me interesa esta lengua en comparación con las otras. Me interesa esta lengua en este momento. Y voy a estudiar describir. Ya no es como la grammaire de Port-Royal de reglamentar, de decir si está bien o está mal, ¿sí? Sino de describir una lengua en un momento dado. Alors, la linguistique synchronique vient de sans temps. Alors, l'objet, c'est l'étude de la langue dans un moment donné de son histoire. Elle n'étudie pas la réglementation comme la grammaire de Port-Royal. Elle n'étudie pas la comparaison avec les autres langues. Elle n'étudie pas l'évolution d'une seule langue. Elle va étudier une langue dans un moment donné de son histoire. Y el funcionamiento. Si está hecho por signos lingüísticos, qué tipo de signos tiene, qué relaciones de oposición hay entre estos, dónde se utiliza, cómo es la estructura, cómo está compuesta. Todo en relación a una lengua determinada. Bon, la linguistique a pour unique objet la langue envisagée en elle-même et pour elle-même. O sea, va a estudiar la lengua encarada a sí misma. ¿Cómo es la lengua? Ahí está. Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, 1916. Ça, c'est la date de cours de linguistique générale. Par exemple, elle décrit la grammaire d'une langue dans un moment donné, ou décrire le lexique d'une langue au cours d'une période. Por ejemplo, me podría yo en este momento, digo, bueno, a ver, vamos a estudiar las formas de la lengua española en periodos de pandemia. En este periodo de pandemia. Por ejemplo, cómo está la palabra cubrebocas, el pase sanitario, esa creación de nuevos términos. Claro. Sí, que se han aplicado en esta pandemia. Claro. Hay cosas que surgieron ahora, que decían que no le digan tapado, no le digan cubreboca, porque si no la gente no se cubría la nariz. Todo eso sería motivo léxico que podría estudiar ahora desde el punto de vista de la lingüística general. Acá tenemos un cuadro comparativo de todas las lingüísticas. ¿Sí? A mí lo que me encanta este cuadro, porque mire. Me lo va a pasar después, ¿no? Sí, ya sí, le paso el PowerPoint. Gracias. Y le paso también el video, ¿no? Pero ay, sí, siempre todas las clases van con video. Sí. Siempre viste que es bueno volver a escuchar. Sí. Por ejemplo. Acá cómo es. Las diferentes lenguas, como yo voy estableciendo las comparaciones. Para establecer los lazos de familiaridad. Es la lengua contrastiva que la vimos como lengua comparativa. Después acá viene Charles Darwin y lo que se va a estudiar es la evolución de la lengua. La evolución a través del temps. Esa es la linguistique diachronique, con tiempo.
La lingüística sincrónica sin tiempo, esta me gusta porque pum, la lengua en un momento dado. Su historia ni su comparación, no. En este momento la lengua como está. ¿Eh? Y este es el plano al que estamos llegando, que es ya estudiar la lengua, pero ponerla en relación con los diferentes... por ejemplo, no sé, yo enseño francés y cuando enseño francés lo hago también teniendo en cuenta la lengua materna. Y voy a establecer los lazos entre la lengua española, porque yo enseño acá, y la lengua francesa. Eso es a lo que se está llegando ahora, digamos, lo último. Más o menos. ¿Sabes? Bien, ¿alguna duda? No, está bien. Claro. Excelente. Bien. Excelente. Claire. Bien. A ver. Bueno, Ferdinand de Saussure, Secaste de Neogrammy, Osile de lingüística. Bueno, en esto se la diferencia. Ferdinand de Saussure estaba acá. Ferdinand de Saussure comienza su trayectoria acá, en la lingüística histórica. ¿Pero qué dice? Agarra y le dice, no, mire, no es necesario que estudiemos la evolución. Estudiemos mejor un punto dado. Y ahí él quiebra con la lingüística histórica. Y ahí funda su propia lingüística. Justamente con esto de decir, no, pero no hace falta que estudiemos toda la historia. Aunque estudiemos ahora, nada más estamos bárbaros. Y ahí quiebra con toda la anterior y funda su propio movimiento. Obviamente, seguramente habrá sido juzgado de loco y todo. Claro. De excéntrico. Tal cual. Tiene pocos amigos. Sí. Il soutient qu'il faut étudier la langue du point de vue synchronique. Sí. Y ahí va a cortar con la tradición histórica. Entonces, para describir a la lengua en un momento dado, va a describir, no importa qué lengua, va a dar un esquema que va a poder explicar todas las lenguas. Y para eso hace una serie de distinciones, se va a diferenciar ciertos elementos, va a dar el concepto de ciertos elementos. Y esos son las dicotomías sociofianas. Esta serie de distinciones son las dicotomías, la dicotomía. Y ahí vamos a encontrar lo que ya vimos, langue et parole, más o menos hemos visto, diacronie, syncronie, que ya hemos hablado, le signe linguistique, signifier, signifiant, rapport paradigmatique, rapport syntagmatique, sens et valeur, langue, parole, diacronie, syncronie, signe linguistique. Ah, y ahí falta signe, symbol. Sí. Son 6. Son 6 entonces. Claro, son 6. Las dicotomías son 6. Acuérdense que de dicotomía hace referencia a dos elementos que se van a contrastar uno con otro para poder diferenciarse. O sea, yo quiero definir lengua y para eso lo voy a comparar con la parole. Y a partir de la comparación de ambas dos voy a determinar las características de cada una. Esa serie de dicotomía sociofianas. A ver si están acá. Esto es lo que habíamos visto. Le langage humain, se tiene que se divise en langue. ¿Ya? La langue, c'est tous les systèmes. Todas las palabras de una comunidad lingüística, todos los signos, tous les signes linguistiques d'une communauté de langue déterminée, ces relations d'opposition. Et la parole de toda esta lengua, de todo este sistema, la parole es lo que yo voy a utilizar, lo que yo escojo al momento de hablar. Bueno. La langue, c'est le système, tandis que la parole, ce sont les choix, las elecciones, les choix personnels. ¿Qué sería choix? Choix,
las elecciones. Ah, elecciones. Las elecciones. La Ahí no va a aparecer la palabra. Son de choix, oui. las elecciones. Viene del verbo choisir, elegir. Ah, choix. Oui, oui. La langue, c'est le système dont on trouve tous les signes linguistiques d'une langue et ses relations d'opposition qui lui définissent. C'est la partie sociale du langage. Se caractérise pour être immutable. A ver. Si yo decido que a partir de ahora esto ya no lo llamo lapicera y lo llamo citrón. Para mí esto ya se llama citrón. Voy, me cruzo a la librería y le digo, señora, ¿me da un citrón rojo? La señora me dice, ¿qué? ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar la lengua. Porque es algo social. Existe toda una sociedad anterior a mí que se puso de acuerdo, que eligieron determinadas palabras, que nombraron las cosas, y yo lo voy heredando culturalmente. A eso se refiere con que es inmutable. Yo no puedo venir y decir que esto se llama así y listo, y que todo el mundo va a entender. No, es algo social la lengua. Corresponde a todo un grupo, a toda una comunidad. Mientras que la parole est dans les choix. La parole, ce sont les choix qui fait les locuteurs au moment de parler. C'est la partie individuelle du langage et se caractérise por être variable. Yo a esto lo puedo llamar como quiero. Y capaz que en el interior de la casa, mi marido y mi hijo lo van a reconocer con el nombre que yo quiero. Yo puedo variar la lengua como yo quiera, ¿sí? En la parole yo la puedo manipular porque es individual, yo hago lo que yo quiero, es individual. ¿Sí? La lengua no, ya no puedo cambiar la lengua. ¿Sí? La parole sí, yo esto le puedo decir como quiere, mi grupo familiar lo puede reconocer y estamos todos de acuerdo y lo variamos las veces que queramos. Ahora, para afuera, para el resto de la sociedad, para la langue, no. Por eso uno es inmutable y otro variable. Y Ferdinand de Saussure lo que dice es, estudiemos la lengua y deja de lado la parole. Justamente porque uno es estable, es social, es fijo. Entonces dice, estudiemos la lengua. La parole no. Lo deja de lado. Y es la parole lo que con el tiempo va a devenir el discurso. Y así como la linguistique estudia la langue, l'analyse du discours étudie la parole, que es lo que usted va a ver en cuarto año. L'analyse du discours. ¿Ça va? Ça va. Perfecto. Synchronie et diachronie. Synchronie et diachronie son des études, son estudios, son maneras de estudiar. Diachronie, c'est l'étude de la langue dans son évolution. Estamos viendo todo desde que comienza, ¿no? Synchronie, c'est l'étude de la langue dans un moment donné de son évolution. Synchronie, c'est le type d'étude que la linguistique moderne, la linguistique de Ferdinand de Saussure, emploie, va a utilizar pour étudier la langue. Ferdinand de Saussure, cuando él decide estudiar, desde el punto de vista sincrónico, se va a alejar de la lingüística histórica. Le langage humain se divise en langue et en parole. Parole. De esa langue, de langage, Ferdinand de Saussure va choisir la langue. L'objet d'étude, c'est la langue. La langue, yo puedo estudiarla de manera sincronique ou diachronique. Ferdinand de Saussure va choisir, va elegir
la synchronie. D'accord? Alors, le langage et la langue. Et la langue du point de vue synchronique. Les signes linguistiques. Autre dichotomie. Ya vimos langue, parole, synchronie, diachronie. Ahora la tercera. Ferdinand de Saussure va a decir que n'importe quelle langue, oui, toutes les langues sont ont des signes linguistiques. ¿Sí? Siempre va a haber signos lingüísticos en la lengua. Sí. Sí. La unidad mínima. Se les signes linguistiques unit une chose et un nom. Una cosa con su nombre, lapicera. Y el signo lingüístico van a estar unidos el objeto y el nombre del objeto. Concept, c'est justement el objeto, la idea que yo tengo del objeto. Y l'image acoustique es el sonido. Nous appelons signe la combinación du concept et de l'image acoustique. Alors, les signes linguistiques, c'est la combinación du concept et de l'image. Ahora, signifier et signifiant. Signifier es el concepto. Et signifiant, c'est l'image acoustique. Enseña, alors continuamos con el signo lingüístico. Enseña un signifiant, que es la expresión, la forma vocal, y en signifier, que es lo que yo me imagino, es el contenido de la palabra. Por ejemplo, fleur es un signifiant, que podría ser flower, cista, flor. ¿Sí? Son diferentes significantes para el mismo significado. La flor. Diferentes tipos de flor. Oui. Bien. Este signo lingüístico, ¿alguna duda sobre significan? No. Todo Esta bien. relación de significan y signifier, c'est arbitraire. No hay nada que diga que a eso se llama flor. Por eso hay que diferentes significan. Porque es arbitrario. C'est arbitraire. Al mismo tiempo se convencional, porque toda una sociedad se puso de acuerdo. Sentó una convención social para establecer ese nombre. Por ejemplo, decir sí con la cabeza, decir no, es algo que podría ser de otra manera, pero que socialmente, de forma arbitraria, decidió que iba a llamarse así, y después la sociedad acompañó y va a haber una convención. ¿Ça va? Ça va. Terminamos con signe linguistique, signifier, signifiant. Pasamos a rapport syntagmatique et paradigma. Los rapports son las relaciones. ¿Sí? Hay diferentes tipos de relaciones. Así como hay una relación sentimental, una relación de amistad, una relación matrimonial. Bueno, de la misma manera hay de relación. Estos son relaciones entre elementos, entre signos lingüísticos. Hay diferentes tipos de relaciones. Las relaciones sintagmáticas se van a dar dans la chaîne parlée, en la cadena hablada o escrita. ¿Sí? O sea, se va a dar en esta sucesión de palabras que yo en este momento estoy diciendo,
que se llama llene porque es como que una palabra se engancha con la otra palabra, un signo lingüístico se engancha con otro, y es como si se pudiera construir una cadena. Por eso es la llene, cadena hablada. Puede ser también el escrito, ¿sí? Pero son las relaciones entre esos elementos lingüísticos que están ahí. Ahora vamos a entrar en una aclaración. Bueno, dice que les rapports se fondent sur les caractères linéaires de la langue. Les caractères linéaires quiere decir, cuando yo hablo o cuando yo escribo, un signo lingüístico va después del otro. No va todo encima. Sí o sí necesito decir un signo, después otro signo, después otro signo, después otro signo. Ese es el carácter lineal, lineal de la langue. Es un carácter lineal. Estas relaciones que se van a establecer va a ser justamente sobre esta línea. Se establecen en presencia, o sea, son las relaciones entre los elementos lingüísticos que se dijeron. Vamos igualmente a ver un ejemplo más sencillo. Si yo, por ejemplo, acá tenemos una línea, una frase que dice Pierre et mon ami. Estos elementos lingüísticos, estos signos lingüísticos están presentes efectivamente porque están ahí escritos, los podemos ver, están presentes, están ahí. Entonces va a ser cómo se relaciona Pierre con, o sea, el signo lingüístico Pierre con el verbo, ¿sí? Por ejemplo, el género y número, ¿sí? Pierre con ami en género y número, con el verbo en la conjugación que le corresponde, ¿sí? Son todas las relaciones que están presentes. ¿Está va? Presente a de rapport paradigmático. ¿Cómo está? Les rapports paradigmatiques no son entre los signos lingüísticos presentes, sino virtuales. No se van a encontrar presentes. Ce sont des relations virtuelles entre les diverses unités de la langue appartenant à une même classe. No es necesario que estén dichos o que estén escritos, como sí pasa en los rapports sintagmáticos, ¿sí? Sino, por ejemplo, se establecen en ausencia, no van a estar escritos, no van a estar dichos. Por ejemplo, vamos con la misma frase, Pierre et mon ami. Pierre se puede establecer una relación con elementos, por ejemplo, Paul, y Papi. Son todos elementos que pertenecen a la misma categoría gramatical y yo podría reemplazar uno por el otro. Igual que podría reemplazarlo por ne pas, ne pareil. Amigo podría reemplazarlo por ennemi, cousin, petit ami. Mientras que les rapports sintagmatiques son de relaciones combinatorias, como se combinan los elementos. Los rapports paradigmatiques son relaciones de sustitución. Yo podría sustituir uno por otro. Oui. ¿Está va? ¿Está va? Génial. Rapport syntagmatique et paradigmatique. Ahora regardez cette image. Ahora vamos a ver sens et valeur. ¿Sí? Todo signo lingüístico tiene un sentido y tiene un valor. Un valor. Sens et valeur. Esta es la dicotomía que más me costó entender. Les sens, c'est le signe considéré isolement, considerado de forma aislada. La valeur es el signo en relación a todo el sistema de la lengua. Vamos a ver. Por ejemplo, si ves la imagen, tenemos tren en francés, tren en español. Hay coincidencia. Tren y tren coinciden. Y después tenemos manger y comer.
Ambas palabras existen de manera aislada, existen en las dos lenguas, la lengua francesa y la lengua española, existen. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo los empiezo a relacionar con otras palabras del mismo sistema lingüístico? Ahí yo ya las estoy viendo desde el punto de vista del valor, de la valeur. Vamos a ver.